Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Rincón. El día de hoy voy a exponer sobre las sociedades anónimas. Entonces, ¿qué es una sociedad anónima? Es una sociedad de capital en la que el capital se divide en acciones de igual valor que puede cotizar en bolsa y donde los socios responden de forma limitada al monto de sus aportes a la sociedad. La sociedad anónima es una de las figuras más utilizadas en la constitución de empresas y está formada por número plural de socios, que no puede ser menor a 5 socios y un máximo ilimitado, es decir, que mínimo debe tener 5 socios sin límite superior. La razón social de este debe estar seguida por la sigla SA y en Colombia está regulada por el Código de Comercio a partir de su artículo 373. El capital en las sociedades anónimas. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de igual valor y se representan por un título negociable. El capital de la sociedad anónima comprende el capital autorizado, suscrito y pagado. Al momento de construir la empresa, se debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Esto quiere decir que si una sociedad anónima se constituye con un capital autorizado de 300 millones de pesos, se debe suscribir como mínimo 150 millones y pagar como mínimo 50 millones de pesos. Pasamos a ver cómo se constituye una sociedad anónima. La sociedad anónima, como cualquier tipo de sociedad comercial, debe ser constituida mediante la escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del asiento principal de la sociedad y de las sucursales. En este tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes. La razón social de este tipo de sociedad siempre debe estar precedida de la palabra sociedad anónima o de las letras SA. La falta de esta palabra en el contrato social hará a los administradores responsables de manera solidaria respecto a las operaciones que se realicen, según lo establecido en el inciso final del artículo 773 del Código de Comercio, el cual establece lo siguiente. La sociedad anónima formará, se formará por la reunión de un fondo social suministrado por acciones responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores responderán solidariamente a las operaciones sociales que se celebren. No se establece un número máximo de socios para que se conforme este tipo de sociedad. Sin embargo, esta debe estar constituida por mínimo 5 socios o accionistas, como lo denomina el Código de Comercio. El capital social de la sociedad anónima está representado en acciones, las cuales pueden ser nominativas o al portador. Los derechos de los accionistas. Una acción le otorga a su titular los siguientes derechos que señala el artículo 369 del Código de Comercio. El de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales y establecidos por los balances de fin de ejercicio, con sujeción a los dispuestos en la ley o en los estatutos. El negociar libremente las acciones, a menos de que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas de ambos. El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General, en que se examinen los balances de fin de ejercicio. El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. La participación o deliberación en la asamblea se tendrá en cuenta el número de acciones poseídas, pues entre mayor participación, mayor capacidad de decisión. Las acciones en la sociedad anónima. El capital social de la sociedad anónima está constituido por acciones de igual valor, que son o pueden ser negociables o transferibles en el mercado de valores o de forma directa. Las acciones pueden ser
al portador o nominativas. Esto quiere decir, en ellas debe figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Las acciones son indivisibles, es decir, que en la eventualidad que una acción llegara a pertenecer a más de una persona, esta no se puede dividir y por consiguiente los diferentes titulares de la acción deberán elegir un representante para que en su nombre ejerza los derechos que los otorga la posesión de la acción. Ahora bien, vamos a ver una minuta para la construcción de una sociedad anónima. Entonces, en el capítulo 1, lo que nos pide es el nombre y la nacionalidad, el domicilio, el objeto y la duración. Entonces, acá tenemos que especificar en qué ciudad, en qué departamento, a los qué días, de qué mes y de qué año se reunieron los socios, en el cual también se van a poner el nombre de los socios. Se identifica el número de cédula, expedida en qué ciudad y la dirección de residencia actual del socio o accionista. De asimismo con los 5. Ya sabemos que tiene que tener mínimo 5 y no tiene un límite de socios para poder crear esta sociedad anónima. Nos muestran acá el artículo 1, que es que la sociedad se denominará, se le pondrá el nombre que se le quiere dar a la empresa, al proyecto, seguidas de las letras SA, Sociedad Anónima Comercial de Nacionalidad Colombiana. Listo, en el artículo 2 nos dice lo siguiente: el domicilio de la sociedad será en la ciudad de, tenemos que especificar en qué ciudad va a estar la sociedad, y eh, también se podrán crear sucursales, agencias o dependencias de otros lugares del país o del exterior. ¿Listo? En el artículo 3, la sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades. Acá se especifican las actividades que va a tener la sociedad. De seguido de haber especificado las actividades, dice: en desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contrato que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan la relación directa con el objeto mencionado, tales como formar parte de otras sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. En el artículo 4 dice lo siguiente: la sociedad durará por término de, tenemos que especificar por tantos años va a estar, va a durar la empresa, ¿vale? Eh, Empezarán a contratarse desde la fecha de este documento privado. O sea, después de realizar este documento y pasarlo, desde ese momento empezará a contar. Tenemos el capítulo 2, que es capital social, aportes y reservas. En el artículo 5, empezamos con el artículo 5. El capital social autorizado es de, acá volvemos al tema donde se hablaba del capital suscrito, el capital autorizado, suscrito y pagado, que tienen relación en esta sociedad anónima, sí tienen relación los tres, ¿listo? Entonces acá tenemos que especificar el capital social autorizado es de tanto, volvemos al mismo ejemplo, podría ser de 300 millones de pesos. Eh, Después dice: el capital de la sociedad se encuentra dividido en acciones de tantas acciones y el valor nominal de se denomina de, entonces, en cuántas acciones está dividida el proyecto o la sociedad y el valor nominal de cada una. Seguimos con el capital suscrito y pagado y a la fecha del presente documento es de, se tiene que poner la fecha del capital suscrito y pagado, ¿listo? Y la composición accionaria está conformada así. Entonces, se pone el nombre de socio, el número de acciones, el valor nominal y valor total del aporte, y al último se pone un porcentaje, y así mismo con los 5 socios. Este documento, esta minuta consta de 106 artículos, empezando pues desde el primero, que ya lo vimos. También tenemos más abajo la revisión fiscal, que va desde el artículo 28 al artículo 37. También van, después de eso van las elecciones, que solo consta del artículo 38. Seguimos con las reformas de estatutos, que es el artículo 39. Asamblea General de Accionistas va del artículo 40 al 51. Junta Directiva eh, va del artículo 52 al artículo 62. Gerente va del artículo 63 al artículo 68.
secretario va del artículo 69 al artículo 70. El balance de dividendos va el artículo 71 al artículo 82. Los bonos solo tienen el artículo 83. Disolución y liquidación va del artículo 84 al artículo 105. Y el último son las diferencias, consta de solo del artículo 106.